A ver, story time de cuando me di cuenta que tenía hipertensión intercraneal idiopática y el primer momento era un tumor cerebral. Todo comenzó cuando empecé a tener una visión borrosa. Punto número uno. Cabe destacar que era en la parte frontal de la cara, no era todo como quien dice toda la visión, sino que era solamente esta parte de acá. No tenía dolor de cabeza, no sentía malestar, tenía un titubeo, o sea, un pin en el oído, tenía una tinutitis, se llama, que es cuando te da como un zumbido en los oídos. Pero yo se lo alegaba o se lo achacaba a que todo estaba bien, porque estaba pasando por un proceso de estrés súper complicado, me estaba mudando de casa, adicionalmente a eso me acuerdo que estaba cambiando las estaciones en el país donde me encontraba, estaba usando muchos productos químicos y yo se lo achaqué a eso. Pues resulta que cuando voy al médico, esto fue en Perú, fue a un médico privado, una clínica solidaria, lo que se le dice allá. Esto fue exactamente en la ciudad de Lima. Y pues nada, me pasaron con un oftalmólogo porque obviamente mi problema estaba en la visión. Me hicieron mi revisión ocular. Me acuerdo que en ese entonces pagué 40 soles por una revisión ocular, o sea, por una consulta oftalmológica. Yo dije, bueno, seguramente es que me faltan lentes. Y ausente del todo. Y cuando pasó la consulta con el doctor me hace un primer chequeo que es para ver cómo está tu vista, a ver cómo está tu visión. Y él ahí al momento se dio cuenta que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque no veía las palabras centrales, o sea, las letras que te colocan al fondo, no las veía. Y eso le llamó la atención a él. Decidió hacerme un fondo de ojo y decidió hacerme una presión ocular. Cuando él me hace la presión ocular, mentira, me hace primero el fondo de ojo. Cuando él me hace el fondo de ojo, se da cuenta que tengo papiledema en el lado izquierdo del nervio óptico. O sea, tenía el nervio óptico inflamado del lado izquierdo. Se queda callado, me mira y como para él decir, bueno, vamos a ver cómo va el lado derecho, me vuelve a hacer la revisión del lado derecho y cuando me hace la revisión del lado derecho también se da cuenta que tenía inflamación también del nervio óptico del lado derecho. A todas estas, él no me dice nada, absolutamente nada. Procede a hacerme lo que es una presión ocular que salió excelente, tenía una presión ocular magnífica. Y después es donde me siento, me pasa a la sala. Ya yo sabía que algo estaba mal porque ya yo había visto que anteriormente a las personas que le hacían las pruebas, como que le decía, bueno, tienes tanto de miopía, tanto de astigmatismo, estas son las fórmulas que tienes que ponerte. Y a mí no, porque me pasó directamente a su oficina. Cuando me pasé a la oficina, él me dice que tengo un papiledema bilateral. A todas estas, yo por dentro de mí, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se mastica? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de papiledema? En mi vida había escuchado lo que era un papiledema. Y yo, o sea, me veo así con la cara de sorpresa y dije, ajá, bueno, ¿y qué lente tengo que usar? Le digo yo. Y él me dice, bueno, no es que sea de lente, esto te tiene que ver un neurólogo. Y yo le digo, ¿un neurólogo? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque el papiledema es que tienes el nervio óptico inflamado. A todas estas, inocente, una persona desinformada totalmente, no se me ocurrió, ni se me pasó por la memoria, ni por la cabeza, ni por ningún sitio buscar por internet que era un papiledema bilateral. Me fui al neurólogo, ahí mismo en esa clínica solidaria, que justamente había uno,
Y era una doctora, me acuerdo de ella, muy maja, majísima. Tenía yo no sé cuántos mil pacientes por delante. Y ella decidió pasarme a mí de primera. Cuando ella me pasa, también tuve que pagar por esa consulta. Esa consulta fueron 65 soles, que mal no recuerdo. Eh, Cuando ella me estaba revisando, ella me hace un campo visual y me hace los neurólogos cuando presienten que algo no está bien en el cerebro, te tienden a hacer algunas pruebas, que si de equilibrio, que si de sensibilidad, que si de reflejo, para saber más o menos por dónde está la cosa. Yo a todas estas, la doctora me preguntaba y yo respondía como si estuviera hablando, no sé, con la vecina, tomándome un café. La doctora me decía, ¿has sentido esto? Y yo decía, no. ¿Has sentido aquello? Yo sí. ¿Has tenido esto? No. Entonces, la doctora decidió en ese momento hacerme todas esas pruebas, hacerme el tema de los semáforos, que abriera y cerrara una mano, que subiera y bajara, que veía si me iba de lado, que si no me iba de lado, si estaba mareada. Y ella, con todo el respeto, el pudor, con toda su sensibilidad de médico, porque me imagino que si estaba en esa clínica solidaria era porque era una médica, me dice, tienes un tumor cerebral. Y yo, mierda. Bueno, ahí fue donde él acabó. O sea, ya yo estaba sensible, ya estaba sentida, ya yo sabía que algo estaba mal, pero cuando me dice, tienes un tumor cerebral, y yo, ¿cómo es que un tumor cerebral? Y yo le digo, ajá, y eso no tiene, y eso no tiene cura. No lo pueden operar, no me lo pueden sacar. No podemos hacer nada, me dice ella. Yo te recomiendo que te vayas para un hospital. Con estas palabras te lo estoy diciendo. Te recomiendo que te vayas para un hospital porque tu pronóstico es reservado. Una mujer joven, en plena faceta de su juventud, que le digan ese tipo de cosas y viendo a mi hijo que estaba destrozando, por cierto, la sala de espera, estaba vuelto loco porque claramente yo en Perú no tenía nadie, no tenía ningún tipo de familia, no tenía nadie, solamente estábamos José Alberto, que es mi hijo, su papá y yo. Eh, y yo digo, me monto en el ascensor, yo le digo, como que no tengo cura, que yo no sé qué. Y me dice, te recomiendo que te vayas a ir a un hospital de una manera inmediata. Aquí no te lo podemos ver, no te lo podemos tratar, aquí no hacemos nada de eso. Casi que me dice, mire señora, cuídese, bendiciones, vaya comprándose el rosario para ir la ropa negra para su hijo. Y yo digo, pero, ¿y esta mujer de dónde salió? Bueno, en todas estas yo me monto en el ascensor y cuando me monto en el ascensor me encuentro una señora que por cierto no se me va a olvidar nunca su cara, que le faltaba un ojo y ella tenía un parche. Y ella me vio en ese estado que yo estaba, era, no, más lágrimas, o sea, yo estaba por el suelo. La señora me dice, ay, pero ¿qué te pasa? Yo no sé qué. Yo le dije, ay, que tengo un tumor cerebral y no me lo pueden operar. La señora viene y me dice, muy humana, me dice, yo tenía también cáncer en el ojo y me decidieron sacarlo, pero fíjate, estoy viendo por el otro ojo. Y la señora como que quiso sacarme una sonrisa en ese momento y yo dije, ¿y ahora con quién dejo yo a mi terremoto? Porque claramente tenía, en ese tiempo mi hijo tenía 4 años. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago yo para que mi hijo salga adelante? Yo en un país tan extraño, en otra parte del mundo, ¿quién me ayuda? Y pues nada, yo ya estaba ya totalmente resignada. Cuando decido ir al hospital, ahí es que comienza Cristo a padecer. Ahí fue donde comenzó todo. Todo se desató a raíz de que yo entré en ese hospital. Pero eso te lo cuento en la otra historia porque ya este tiempo se acabó.